Muchachos, investigaron cuadrados derecho e izquierdo. ¿Cómo es? El derecho es el derecho, el izquierdo es el izquierdo. Lo que yo les había dicho desde el principio, ¿cierto? Entonces estamos allí, volteamos. Esto es derecho, izquierdo. ¿Listo? Bueno, esa estructura ya la reconocen. Recuerden esta figura, es importante lo de los encéfalos. Y les había dicho que lo primero que tienen que leer es la línea media y el ventrículo. El tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? El edema cerebral, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el edema? Porque la sustancia blanca se interdigita. Forma de digitación es con la sustancia negra. La sustancia blanca se interdigita el cerebro sobre la sustancia gris. Y el otro punto es que los surcos se borran, ¿cierto? Aquí miramos un efecto de masa con compresión de ¿qué? Astas anteriores y astas posteriores. Bueno, entonces aquí habíamos visto un hematoma ¿qué? Subdural agudo. Lo mismo, efecto de masa, compresión del ventrículo. Miren que el ventrículo está dilatado del lado izquierdo y hay interdigitación, miren, si lo alcanzan a ver, de la sustancia blanca sobre la sustancia gris. Hay un hematoma subdural agudo con edema cerebral. ¿Listo? Esto es un hematoma epidural, esto es un subdural con efecto de masa. Esto es un hematoma subdural. ¿Por qué? Porque está dentro del parénquima. Porque está dentro del parénquima parénquima cerebral. ¿Listo? Entonces esto bien puede ser o un tumor ¿qué? Un tumor ¿qué? Hiperdenso, ¿listo? O una hemorragia intracerebral. Más da para un tumor porque está haciendo un efecto de masa bastante grande, ¿listo? Y aquí ¿qué observamos, muchachos? Miren que aquí hay desviación hay efectos de masa, compresión de ventrículos y hay edema cerebral, pero ¿cuál es la causa? Un hematoma subdural ¿qué? Si fuera hipodenso se mirará negro, ¿cierto? ¿Dónde está el hematoma? ¿Izquierdo o derecho? Debe ser izquierdo porque está desviando, ¿cierto? Miren que aquí no se aprecia muy bien, pero hay un hematoma subdural, isodenso. ¿Qué quiere decir isodenso? Que es el mismo color del parénquima cerebral, como vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Esto qué es, muchachos? Lóbulos frontales derecho e izquierdo acá. Lóbulos temporales y esto es cerebelo. Y aquí miramos lesiones ¿qué? Hipodensas, que puede ser un ACV isquémico o un tumor hipodenso. Bueno, para recordarles que yo no necesito un TAC contrastado, sino solamente simple. Simple quiere decir sin medio de contraste, ¿para qué? Para trauma craneoencefálico y para enfermedad cerebrovascular. Recordemos que el accidente cerebrovascular puede ser si se tapa una arteria, isquémico, y si se rompe, hemorragia. ¿Listo? Bueno, este es un hematoma. Miren, esta línea azul es la dura madre, ¿cierto? Por encima de la dura madre y por debajo del hueso es un hematoma epidural que da esta forma convexa. Y aquí, bueno, aquí no está en forma de semiluna, pero es un hematoma subdural porque está por debajo de ¿qué? De la dura madre. Ambos son extraparenquimatosos porque miren, el cerebro no se compromete intraparenquimal. ¿Listo? Y esto ya se está metiendo ¿a dónde? Al cerebro por medio de las cisuras o cisternas, ¿cierto? Esto se llama hemorragia
subarangular. Y cuando se mete es una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Listo? Simplemente esta diapositiva es para recordarles que el hematoma episubdural están por fuera del cerebro, no comprometen el cerebro. ¿Listo? Esta línea blanca es la dura madre, hematoma epidural en forma de convexa y el subdural en forma de semidura, por encima y por debajo de la dura madre. Vamos entonces a trabajar este hematoma subdural. ¿Listo? Miren, los hematomas subdurales se clasifican en tres: agudos, subagudos y crónicos. Usted tiene un paciente que se golpeó la cabeza y se golpeó, digamos, hace 2 días. Entonces es un hematoma agudo. La sangre todavía está con el grupo, con la hemoglobina activa. Por eso se ven como hiperdensos. ¿Listo? Si el trauma fue después de 7 días, hay pacientes que consultan después de 7 días, hablamos de un hematoma subdural subagudo. Y el problema es que son ¿qué? Isodensos. Entonces miren, aquí vemos una desviación de la línea media ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. También hay una compresión del ventrículo. ¿Cuál es la causa? No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Es un hematoma subdural ¿qué? Subagudo. El problema de los subagudos es que es isodenso, muchachos, y a veces puede pasar desapercibido. ¿Cómo me doy cuenta? Por el efecto de masa y la compresión del ventrículo y aparte el edema cerebral. ¿Sí lo ven? Esto es un hematoma subdural subagudo. ¿Dónde se observa el hematoma subdural? El hematoma. ¿Perdón? ¿Dónde se alcanza a ver el hematoma, profe? No lo distingo. ¿Por qué no lo distingues? Porque es isodenso. No. ¿Listo? Míralo aquí. ¿Sí lo ves? El edema con la... Este es agudo. ¿Sí? La sangre está activa. Este es subagudo. La sangre ya se empieza como a coagular. Y el crónico es cuando es más de 21 días. ¿Cómo se vuelve el crónico? Hipodenso. Entonces, miren, aquí está el hematoma subagudo, hematoma subdural crónico. ¿Cuáles son los más fáciles de detectar? El agudo y el crónico. El más difícil es este. Pero vuelvo y repito, como ustedes saben, primero hay que leer la línea media y luego la compresión de los ventrículos y así no se les da el diagnóstico. ¿Estamos? La dermatización en el subagudo está bien. Mire la interdigitación. En el cerebro normal se ven los surcos pero más delgados, ¿cierto? Claro, aquí todos tienen edema, miren, porque se borran los surcos. ¿Listo? Entonces, hematoma subdural agudo, subagudo y crónico, todos con efecto de masa y todos con edema cerebral. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Otra cosa importante que les preguntan a ustedes, esto sí, les preguntan en la residencia para el examen, es que el hematoma subdural está por debajo de ¿qué? De la dura madre, y ojo con esto, es de origen venoso. O sea, esta sangre es por una vena que se rompió, no es por arteria. ¿Listo? Bueno, miren que este hematoma subdural se parece a un epidural, ¿no? Porque hace como una pipita aquí, pero miren que no es tan convexo. ¿Listo? Este es un hematoma ¿qué? ¿Subdural qué? Agudo. Eso, muchachos, a los hematomas subdurales pónganle como el apellido: agudo, subagudo o crónico. ¿Listo? Bueno, aquí está comprimiendo las astas anteriores y está comprimiendo esto que es ¿qué? El cuarto ventrículo. Boca sonriente es cuarto ventrículo o lámina cuadrigémina, habíamos dicho, ¿cierto? Miren el edema cerebral marcado, aquí no se mira los surcos, ¿cierto?
y hay compresión de los ventrículos. Miren cómo es un hematoma subdural. O sea, nosotros lo que vemos es esta parte en un corte axial, pero la verdad lo que está pasando es todo esto. La sangre está regada por todo el parénquima. ¿Listo? Aquí se aprecia muy bien el edema. ¿Listo? Profe, ¿Cómo? ¿Tú miras los surcos cerebrales? No, está como todo plano. ¿Listo? Aquí no se mira interdigitación, pero aquí se ve el borramiento de los surcos. Y aquí, miren, se ve borramiento de los surcos, pero también interdigitación. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven o no? Aquí, si seguimos el orden, hay desviación de la línea media. ¿Hacia dónde? Siga. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, compresión de ventrículos. ¿Esto qué es? Plexos, astas posteriores de los ventrículos laterales, y son los plexos coroideos. Mire que hay edema cerebral, no se ven los surcos. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Subdural, subagudo. ¿Listo? Miren si lo alcanzan a ver las puntas de las flechas. Es que es muy difícil porque es isodenso. y ahí sí hay edema, ¿cierto? ¿Perdón? Sí hay edema, ¿cierto? Sí, en todos. Sí, miren aquí. Aquí aparentemente está el hematoma subdural. Igual es isodenso. ¿Listo? ¿Cuántos días es para un hematoma subdural subagudo? Menos de 21 días, ¿no? Y más de 7 días. Bueno, ¿cómo describen esta imagen? No, describan. Es un TAC cerebral simple, bueno, contrastado porque aquí miren el hueso se contrasta bastante y aquí se pintan los plexos ¿El coroideos. hueso también se puede decir que es hiperdenso? Ahí. Sí, miren, aquí esto es el hueso, el diplo. O sea, me refiero a la terminología, sí es hiperdenso también, ¿no? El hueso es hiperdenso, claro. Describan bueno, ya sabemos que es un TAC cerebral, ¿no es cierto? Hay una imagen que hipodensa. ¿Dónde? En la región frontal, temporal y parte del occipital del lado izquierdo. Una imagen hipodensa. ¿Qué hace? Efecto de masa hacia la derecha con compresión de astas anteriores y posteriores del lado izquierdo, dilatación de astas anteriores y posteriores del lado derecho, y hay edema cerebral. ¿Esto corresponde a qué? A un hematoma subdural crónico. ¿Listo? En el hematoma subdural crónico no siempre es porque el paciente se golpeó la cabeza, ¿cierto? A veces, la mayoría de estos pacientes es por la vejez. ¿Qué pasa en la vejez con el cerebro a medida que se va aumentando la edad? ¿Qué? Se atrofia. Si se atrofia el cerebro, hay venas que quedan volando, ¿sí? Como más sueltas. ¿Entre qué? Entre el cerebro y el hueso. Y si las venas están más expuestas, ¿qué pasa? No requiere daño, no se puede dañar. Con cualquier golpe, así sea mínimo, o sea, se exponen y se pueden romper. ¿Listo? Esto también se produce por el alcoholismo. ¿Qué pasa con los pacientes alcohólicos? El cerebro se atrofia y las venas quedan más expuestas, porque hay más espacio. Entonces se rompen fácilmente y hacen un hematoma subdural crónico. Por eso los pacientes, uno les toma un TAC, aparece esto y les preguntan a los pacientes, ¿se golpeó? No. Por allá medio tuvo un roce en la cabeza, pero pasó desapercibido. ¿Listo? Las hemorragias pueden ser, no me refiero a la subdural, sino puede haber una hemorragia de tipo arterial. Ya te voy a responder esa parte. ¿Listo? Ahorita lo que quiero es que miren que los hematomas se clasifican en 3 y que son de origen venoso. Y que el crónico no necesariamente es por trauma, puede ser por atrofia cerebral por la vejez o por alcohol y cigarrillo. ¿Listo? Claro, son superficiales. Ahorita lo miramos. ¿Listo?
Entonces, en el caso de los niños que siempre tienen como que estar fumando o cualquier otra cosa. En los niños las venas son más elásticas, por lo tanto el rompimiento es más difícil. Sobre todo esto se da en la vejez. ¿Listo? En los niños es por trauma, un trauma bastante fuerte. Profe, aquí también en esos casos, tanto de hemorragias como de fracturas de huesos, los niños se sospecha maltrato intrafamiliar, porque es muy difícil que tanto los huesos... Ah, sí, claro. ¿Listo? Miren, epidural. ¿Listo? P de pipa. ¿Listo? Es una pipita que se forma fuera del cerebro. ¿Listo? Y aquí le respondo el compañero. El hematoma epidural si es de origen arterial. Y generalmente es porque se rompe la arteria meningia media. Miren que la arteria meningia media más o menos está aquí, en la mitad. Por eso los hematomas epidurales casi siempre están en esta región. ¿Listo? Otra característica de los hematomas epidurales es que son siempre hiperdensos. ¿Listo? Miren, todos son hiperdensos. ¿Listo? Como están por encima de la dura madre, no se coagulan tan rápido. ¿Listo? Entonces casi siempre son así. Y además creo que pues, la cantidad de flujo sanguíneo es como más rápida y por eso tienden a generar más... ¿Y por qué? Síntomas. Porque es de origen arterial, entonces es sangre más que oxigenada. ¿Listo? En cambio el venoso, ese se puede coagular más rápido y se forman, o sea, se vuelve isodenso y luego hipodenso. ¿Estamos? Bueno, yo sé que no han visto semiología, pero les van a enseñar en semiología la clínica de un hematoma subdural y la clínica de un hematoma epidural. ¿Cuál es la clínica de un subdural? Se golpea al paciente. Si hace un hematoma subdural, desde el principio va a perder ¿qué? La conciencia, ¿cierto? Cuando tengan un paciente que se golpee la cabeza, el médico lo primero que tiene que preguntar es que si perdió o no el conocimiento, no importa si fueron segundos o minutos, ¿cierto? Un hematoma subdural pierde el conocimiento desde el principio y si desde que lo perdió el conocimiento ya no lo recupera. En el epidural puede pasar desapercibido porque el paciente se golpeó, bueno, pierde el conocimiento y luego lo recupera. Cuando va al médico, aparentemente está lúcido, ¿cierto? El médico lo valora, lo manda a la casa y ¿qué pasa en la casa? Nuevamente pierde la conciencia. ¿Listo? Ojo con esos pacientes, ¿no? Por eso ustedes cuando estén trabajando en un rural y el paciente se haya golpeado la cabeza, es mejor que los dejen en observación, no los manden directamente a la casa. ¿Cuánto de observación? 6 horas. ¿Listo? Tiene que también, o sea, analizarse que, porque es que hay muchas maneras de que puede perder la conciencia, ¿no? No necesariamente que se le duele la cabeza. Igualmente, si pierde la conciencia, un poco de lo tiene que estar revisando. Los hematomas subdurales y epidurales, los mecanismos más frecuentes son los traumas craneoencefálicos. ¿Sí? Y si no hay señales, o sea, digamos que el paciente no tenga señales de puede ser una hemorragia subaracnoidea o puede ser una hemorragia intraparenquimatosa, que ya la vamos a ver. Pero los hematomas episubdurales son por trauma, excepto ¿cuál? El hematoma subdural crónico, que es por atrofia y alcoholismo. Profe, ¿y en ellos también se presenta la pérdida de conciencia? Claro, en todos, sino que en el subdural es desde el principio y en el epidural pierde la conciencia un periodo de ¿qué? De lucidez y vuelve y otra vez pierde la conciencia. ¿Listo? O sea, en el caso de una aneurisma, por ejemplo, Ya vamos a eso. ¿Listo? en el caso de que Nicolás, dame la oportunidad también. y como que está sangrando y no se encuentra. O sea, diga, ¿qué pasó? O sea, está bien. Cuando una persona se golpea, puede ser lo que se conoce como un chichón. ¿Listo? ¿Dónde está el hematoma? Entre la piel y el hueso. Es superficial. ¿Sí? Pero si se golpea y se hace un hematoma por debajo del hueso, ya estamos hablando de epidural y subdural. Ahí sí pierde la conciencia.
Sí, porque mi hermano me contó que un amigo de ella es patinador y se golpeó y él estaba sangrando. Y cuando se levantó, él ni siquiera se dio cuenta de que estaba sangrando. ¿Perdió la conciencia? Pues yo asumo que sí. Bueno, entonces, Porque no se dio cuenta. vuelvo y le repito, si pierde la conciencia hay que descartar epi o subdural. Si no, lo más probable es que sea un hematoma por encima del cráneo, o sea, un hematoma superficial. ¿No tiene esos casos? O sea, que el hueso está fracturado. ¿En la mayoría de casos es así o no? Miremos aquí. El hueso está íntegro, no necesariamente porque se rompan en las venas, ¿cierto? A veces puede estar acompañado por fractura. Miren, en ninguno de estos hay fractura, ¿listo? Ahorita revisamos una imagen, ¿listo? En este caso nunca se puede evidenciar, por ejemplo, el sangrado de algunas otras partes, por ejemplo, del oído, de la nariz o salida de líquidos por la vagina. La salida por el oído de líquido cefalorraquídeo se llama otoliquia. La salida de sangre por el oído se llama oto o hematoto, ¿listo? O otohemato, ¿listo? Esos términos los van a conocer en semiología, ¿listo? En semiología, ¿listo? Y lo que les había mencionado en la anterior clase, que eso hace parte de la fractura de la base del cráneo, no de estos hematomas. Muchachos, ¿más peligroso un hematoma subdural o un epidural? ¿Por qué? Más peligroso es un subdural, miren, porque está por debajo de la dura madre y está más cerca al cerebro. Entonces es más fácil que haga ¿qué? Efecto de masa y edema. ¿Listo? Aunque eso no quiere decir que el epidural no lo pueda hacer, ¿no? Si ustedes lo dejan en el epidural, si es grande y no lo operan, ¿qué pasa? Hace efecto de masa y hace compresión de ventrículos. ¿Listo? Entonces es más peligroso un subdural porque hay más riesgo de efecto de masa por estar más cerca al cerebro. Miren estas hemorragias, muchachos. ¿Esto es hematoma subdural o epidural? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya comprometen ¿qué? El parénquima cerebral. Cuando ya se empieza a meter por las cisternas, estaríamos hablando de ¿qué? De hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa. ¿Listo? Miren, lo que yo les explicaba, hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa. Entonces, muchachos, aquí la hemorragia subaracnoidea Fisher 1 apenas se está metiendo. Fisher 2 se mete un poquito más. La 3 se está acercando ¿a dónde? A los ventrículos. Y la 4, miren, Fisher 4 compromete totalmente los ventrículos. ¿Listo? Aquí está la clasificación mejor. Miren, Fisher 1 hay pequeñas hemorragias en las cisternas. En la Fisher 2 dice hemorragia subaracnoidea, sangre difusa, y esto si ustedes lo miden, eso lo miden el TAC, miden menos de 1 milímetro. ¿Listo? El sangrado, menos de 1 milímetro. La grado 3, miren, hemorragia subaracnoidea con coágulos mayores a 1 milímetro. Esto va a medir más de 1 milímetro. Y la Fisher 4, hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Y intraventricular. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces, Fisher 2, menos de 1 milímetro, Fisher 3, más de 1 milímetro, y Fisher 4 es intraparenquimatosa e intraventricular. ¿Listo? ¿Cómo es la hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa? En términos radiológicos. Hiperdensas. Son imágenes hiperdensas. Diagnóstico. Bueno, si yo quiero describirlo, yo puedo decir imágenes hiperdensas, difusas, ¿sí? Comprometen las astas anteriores, ¿sí? E intraparenquimatosas, que corresponde a qué? Hemorragia intraparenquimatosa o
o subaracnoidea Fisher, 4. 4. ¿Listo? Entonces, muchachos, no se olviden, las hemorragias intraparenquimatosas y subaracnoideas son imágenes hiperdensas. ¿Listo? ¿Cuál es la clínica de una hemorragia subaracnoidea? Vuelvo y les repito, la clínica ustedes no la han visto porque no han entrado a semiología, pero es importante que lo sepan. ¿Cuándo sospechan de una hemorragia subaracnoidea? ¿Será pérdida de conciencia como un hematoma subdural o fibular, o cómo es la hemorragia? Cefalea. ¿Cefalea qué? ¿Crónica? Eso. Cefalea súbita e intensa. Está un paciente normal, digamos un paciente hipertenso, está normal, y súbitamente empieza con un dolor de cabeza muy intenso, no inclusive de minutos o pocas horas, no crónico. ¿Listo? Aquí sospechen hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? Miren, cefalea súbita e intensa asociado a un déficit neurológico. Entonces empieza con dolor de cabeza intenso y resulta que se paralizó este lado del cuerpo, el hemisferio izquierdo. Sospechen de una hemorragia subaracnoidea intraparenquimatosa. ¿De dónde? Del lado Del lado derecho. ¿Listo? Eso es lo más característico, muchachos. Cefalea súbita e intensa asociada a déficit neurológico. El paciente que yo les mencioné, supongamos que tenga hipertensión. ¿Qué quiere decir? Que esos vasos del cerebro se hicieron microaneurismas, se dilataron, ¿cierto? Y se llenaron ¿de qué? De grasa, y después ¿qué pasa? Se rompen. ¿Listo? O forman microaneurismas, se dilatan y se rompen. ¿Por qué? ¿Ya vieron neuroanatomía? La vía piramidal. La vía piramidal va acá, se decusa y va para el otro lado. Por eso si usted tiene una hemorragia acá, se paraliza al otro lado. Ahí está en el lado del parietal, ¿no? Como más o menos como en el homúnculo motor. ¿Sería? ¿Acá? Sí. Sí. Miren una cosa, no necesariamente el paciente es hipertenso. Hay algunos pacientes, si ustedes tienen un paciente de 25 años de edad, joven, o 30 años de edad, ¿es factible que sufra de la presión arterial? No. Pero resulta que empezó con una cefalea súbita intensa y se paralizó el lado izquierdo. ¿En qué sospechan? En una hemorragia subaracnoidea intraparenquimatosa. ¿Pero por hipertensión? No. En ese caso sospechen malformaciones cerebrales arteriovenosas. Miren, aquí está un capilar totalmente normal. Estas son las venas y estas son las arterioles. ¿Listo? Mire lo que pasa aquí. Esto es una angiografía. Miren cómo se engruesan tanto las venas y las arterias, y obviamente hacen como una maraña, ¿cierto? Y esto se puede romper. Eso se llama malformación arteriovenosa. La principal causa de hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea en el paciente que no es hipertenso y en el paciente joven es la malformación arteriovenosa. ¿Ya? Obviamente si el paciente, bueno, aparte de la hipertensión, de las malformaciones arteriovenosas, pueden deberse también un trauma craneoencefálico poco común, al uso de anticoagulantes y de causa desconocida. Pero las más frecuentes son esta y esta de aquí. No sé si tú me preguntaste esto, ¿no? La parte arterial de la cefalea es por esto. No sé si quedó claro. Entonces, ya sabemos lo que es un hematoma epidural, un subdural y una hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa. Vamos ahora a la otra causa, que son los ACV.
Los ACV dijimos que pueden ser isquémicos y hemorrágicos. ¿Listo? ¿Qué es un ACV isquémico? Que se tapona la arteria cerebral media. Se tapona la arteria cerebral media. Generalmente cuando se tapona la arteria cerebral media, los pacientes consultan después de 24 horas. Si yo tengo un accidente cerebrovascular de este lado, ¿qué me paralizo? El izquierdo, ¿cierto? ¿Qué antecedente en la historia clínica tienen los pacientes con un ACV isquémico? Hipertensión, ¿cierto? ¿Por qué? La hipertensión daña los vasos, se llena eso de grasa y los tapona. ¿Cuál es la arteria que se tapona? La arteria cerebral, la arteria meningia media, que va por aquí, aquí y acá. ¿Listo? Esta imagen corresponde a un ACV isquémico. ¿Cómo la caracteriza? O sea, ¿cómo la defino la imagen? Es una imagen que hipodensa. Miren, es una imagen hipodensa, ¿cierto? De bordes que no bien definidos, está como regado porque esto es sangre. Entonces, ACV isquémico se caracteriza por una imagen hipodensa en el territorio de ¿qué? De la arteria, aquí no es meningia, es cerebral media, ¿no? De la arteria cerebral media. ¿Listo? ¿Tiene efecto de masa? No. Muy poco, ¿no? Casi nada. No tiene un efecto de masa. Miren aquí este ACV isquémico. ¿Listo? ¿Qué opinan de esto, muchachos? ¿Qué puede ser? Imágenes hipodensas. ¿Cuáles? De lo que hemos visto. Un ACV isquémico, ¿qué más? Un hematoma subdural crónico y un tumor que hipodenso. Recuerden que siempre en el diagnóstico diferencial debe ir tumores. ¿Por qué? Porque los tumores son de 3 características. Pueden ser hiperdensos, isodensos e hipodensos. ¿Cuál de los 3 les parece más factible? ¿O cuál es menos factible? Un hematoma subdural crónico, porque esto ya afecta ¿qué? El parénquima cerebral. Esto no es un hematoma subdural crónico. Esto puede ser o un ACV isquémico, perdón, un ACV isquémico, o puede ser un tumor hipodenso. ¿Listo? Y ahora vamos a ver el ACV hemorrágico. Lo que le decía el compañero, estas son las arterias. Supongamos que el paciente sufra de hipertensión y esto hace que las arterias hacen que microaneurismas, se dilatan. Y esto se puede romper. Si se rompe, da un ACV ¿qué? Hemorrágico. Mire que en esta de acá, lo que se rompe son estos vasitos, son capilares chiquitos, por eso da una hemorragia subaracnoidea. Acá estamos hablando de unos vasos más grandes. ¿Listo? ¿Cómo describen esta lesión y esta de acá? Imágenes hiperdensas. ¿Qué más observan? No es edema lo que hay alrededor. No, miren eso. ¿Hay qué, perdón? ¿Esto de aquí? Eso. Miren cómo era el ACV isquémico. Hipodenso. Cuando ustedes tengan una imagen hiperdensa sobre una hipodensa, miren, hiperdensa sobre una hipodensa es hemorragia. ¿Ya? Miren que acá son cortes coronales, parecen que un ACV que isquémico, pero ustedes cuando le pasen el TAC le van a pasar los cortes completos.
No le van a pasar estas imágenes, estas dos, o solamente estas dos. Les van a pasar todo. ¿Cuántos cortes deben ver ustedes? Como 24, ¿cierto? Entonces, miren que si ustedes van desde el vértex, van bajando hasta que observan esto. Entonces, esto corresponde a un ACV hemorrágico. ¿Qué es lo que hace, o sea, que se dé la parte hipodensa en el ACV hemorrágico? Lo que yo les digo, o sea, se rompe la arteria, sale la sangre, ¿sí? Y la sangre por microaneurismas empieza como a coagularse y esos distritos empiezan a ser una imagen hipodensa, ¿sí? Es decir, ¿esta sangre es de qué? Vieja. Es antiguo y esta es reciente. Por eso es un ACV hemorrágico. ¿Ya? ¿Cuál es el principal diagnóstico diferencial de un ACV hemorrágico? ¿Cuál creen? La hemorragia intraparenquimatosa. ¿Listo? Recuerden que la hemorragia intraparenquimatosa, en este caso Fisher 4, es solamente hiperdensa. ¿Tiene imagen hipodensa abajo? No. Y aquí un ACV hemorrágico. ¿Listo? No sé, muchachos, ¿voy muy rápido o está bien? Profe, se podría decir también que la de acá es por la parte de la arteria que lo mencionó. Ambos son arteriales, ¿cierto? Pero, como les digo, este es una intraparenquimatosa que se va metiendo desde afuera hacia adentro y siempre va a ser de imagen hiperdensa. En un ACV hemorrágico primero hay hipoxia y por eso esto está negro y luego la sangre activa. ¿Los ventrículos también se verían afectados en el ACV hemorrágico? Claro. Ese beneficio corto también compromete los ventrículos. Sí, en esta sí. Miren muchachos, ACV, aquí están los diagnósticos diferenciales. ACV, isquémico, hipodenso, versus hematoma subdural crónico es hipodenso pero por fuera del cerebro, ¿cierto? Versus, nos tocaría aquí mirar versus un tumor que hipodenso, que ahí se haría un efecto de masa mucho más grande, igual que aquí. Los bordes son más definidos Aquí tiene una forma de semiluna y no afecta el parénquima cerebral y tiene efecto de masa, hematoma subdural crónico. Los tumores tienden a tener forma así como de círculo, de bolita. Ahorita los miramos los tumores y van a ver que no es así tan regado, sino que es más circular, más definido. ¿Listo? Entonces miren, ACV isquémico versus hematoma subdural crónico y acá ACV hemorrágico, una imagen hiperdensa sobre una hipodensa versus hemorragia intraparenquimatosa. ¿Está claro? ¿Normal o anormal? ¿Qué estructuras observan? Astas anteriores y astas posteriores de los ventrículos laterales. ¿Hay efecto de masa? No. Pero si hay una dilatación, ¿qué? ¿De los astos? De las astas, ¿no? Y miren que hay, ¿qué más hay? Edema cerebral, está como plano, ¿no es cierto? ¿Esto a qué corresponde? Si no hay efecto de masa, no hay hematoma, ¿no es cierto? ¿Hay ACV isquémico o hemorrágico? No. ¿A qué corresponde esto? Una hidrocefalia. ¿Dónde está el tumor? ¿Hay efecto de masa? No. ¿Listo? Recuerden que acá están los ventrículos laterales y si hay una obstrucción, ¿cierto? El líquido, ¿qué pasa? Se acumula y hay dilatación. Esto es un paciente, un niño, un TAC cerebral de un niño con hidrocefalia. Yo les dije que un TAC cerebral simple sirve para diagnosticar hidrocefalia, pero que no tenga tumor. ¿Listo?
¿Esto qué es? Fractura. Esto es una fractura del hueso, un paciente con una herida por arma de fuego. Miren, esta herida fracturó el Dippler y todo esto son las esquilas. ¿Cierto? ¿Qué es lo más preocupante en este paciente? ¿Qué está haciendo? Compresión sobre el ventrículo. Efecto. Sí, todo esto es efecto de masa. ¿O qué les preocupa en este paciente? ¿Usted entró un proyectil por arma de fuego, eso se inflama o no? Entonces, ¿qué hay aquí? Edema cerebral. ¿Listo? Entonces, a este paciente lo que lo mata es la inflamación por las esquilas y lo que produce es un edema cerebral, la hipertensión endocraniana, ¿cierto? Mire acá es un paciente que se golpeó, ¿cierto? Y hay fractura del hueso frontal, ¿de qué lado? Derecho. ¿Listo? Entonces, fractura y herida y también fractura por herida por arma de fuego. ¿Listo? Y ambos tienen edema cerebral. Aquí no sé si alcanzan a ver la interdigitación y el borramiento de los surcos. Edema cerebral, borramiento de surcos, y aquí miren que la sustancia blanca se interdigita sobre la sustancia gris. ¿Listo? Miren cómo deben ser los surcos de la parte frontal y aquí está totalmente borrado. ¿Listo? Ok. Para responderle al compañero, miren, ¿esto será una hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa? No, porque tiene bordes definidos, miren. Y el efecto de masa es mucho más grande. Todas estas imágenes corresponden a tumores hiperdensos. ¿Listo? ¿Esto a qué se parece de lo que hemos visto? ACV isquémico, pero ¿por qué no es un ACV isquémico? Es efecto de masa. Porque hace efecto de masa y segundo, no está en el territorio de la arteria cerebral media que está aquí. Y aparte de eso, pues no tiene bordes tan definidos, pero tampoco es que esté tan regado como una ACV. ¿No es cierto? Entonces, estos son tumores hipodensos. Esto, recuerden que cuando ustedes sospechan de un tumor hay que tomar un TAC con contraste. ¿Por qué? Miren que si ustedes no lo hacen con contraste, aquí esto parece una ACV isquémico, pero el medio de contraste pintó esta partecita. ¿Sí la miran? Entonces yo puedo decir que esto no es un ACV hemorrágico, perdón, un ACV isquémico, sino un tumor. ¿Listo? Y además porque está haciendo un gran efecto de masa. ¿Listo? Entonces, esto es un tumor hipodenso, mire que la sangre, perdón, esto es un ACV isquémico, mire que está regado y está en el territorio ¿de qué? De la cerebral media, y esto es un tumor hipodenso, pero que pinta con el medio de contraste. Además hace el efecto de masa. Y el efecto de masa. Y miren que acá no hace efecto de masa. ¿Listo? Miren que esto es un ACV ¿qué? Isquémico, el efecto de masa es muy poco. ¿Listo? Bueno, esta diapositiva ya la hemos visto. Y este es el resumen, muchachos. Miren, hematoma sutural, ¿se clasifica en cuántas? Agudo, subagudo y crónico. El agudo es hiperdenso con efecto de masa. El subagudo, isodenso con efecto de masa. Y el crónico, hipodenso con efecto de masa. Todos son extraparenquimatosos. El hematoma epidural, hiperdenso con efecto de masa, extracerebral. Hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa, hiperdenso, ¿cierto? Bueno, con poco efecto de masa, digamos. ¿Listo? El ACV isquémico, hipodenso en territorio de la arteria cerebral media. El ACV hemorrágico es hiperdenso sobre una base
hipodensa en territorio arterial. Y los tumores, yo les dije que pueden ser hipo, iso e hiperdenso, pero con un efecto de masa bastante grande. Y aquí están los diagnósticos diferenciales. Lo que más nos enseñan es esta parte: hematoma subdural agudo versus hematoma epidural. ¿Listo? Hematoma subdural crónico, que es hipodenso, versus un ACV isquémico, que también es hipodenso, versus un tumor hipodenso. Acá, hematoma subdural subagudo, que ya sabemos que es isodenso, versus tumor isodenso. ¿Listo? Y acá, ACV hemorrágico, que es hiperdenso, versus hemorragia solenoidea intraparenquimatosa, que también es hiperdenso, versus tumor hiperdenso. ¿Listo? Profe, en el caso del tratamiento de la hemorragia epidural y subdural, se puede hacer, Del hematoma. perdón, hematoma subdural y epidural, se puede retirar la escama del temporal. ¿O Eso cómo? es quirúrgico. ¿Y el tratamiento farmacológico existe ahí? Tienes que retirar el coágulo, y el tratamiento es disminuir el edema. Pero eso lo hacen en neurocirugía. ¿Listo? Bueno, lo importante es que ustedes en un TAC reconozcan todas estas lesiones. No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Está claro, muchachos? Ok. Resonancia magnética. La nomenclatura ya no es hipodenso, isodenso e hiperdenso. En una resonancia se denomina hipointenso, isointenso e hiperintenso. ¿Ya? Otra característica de la TAC ¿usa o no usa radiación? Dijimos que sí, pero es una radiación no ionizante. Igual es una radiación, no se puede tomar TAC en embarazadas, pero sí se puede tomar resonancia, porque la resonancia, mire lo que usa campos magnéticos que interactúan con los protones del paciente, hacen cortes y da la imagen. O sea, no usa ¿qué? Radiación. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? ¿Los puedes usar contraste? ¿Perdón? Contraste. Con contraste y sin contraste. ¿Y eso no afectaría al... No, porque es un contraste especial. ¿Cuál es el medio de contraste para la TAC cerebral contrastada? ¿El yodo qué? Intravenoso. El contraste para una resonancia magnética se llama gadolinio. Gadolinio. ¿Listo? Entonces miren que son diferentes medios de contraste. ¿Listo? Esto es muy importante, muchachos, ya lo van a entender, ahorita se los explico. En la resonancia magnética cerebral hay 3 secuencias: T1, T2 y hay una secuencia donde hay una inversión del flujo que se llama flare. ¿Listo? Aprendan en esas secuencias de la resonancia: T1, T2 y flare. Son 7 secuencias, ¿cierto? Yo no los quería, digamos, complicar tanto, porque estas son las más importantes y las que más se usan. ¿Listo? T1, T2 y la secuencia flare, ya les voy a indicar qué es eso. Obviamente la resonancia tiene una mayor resolución que la TAC. Ahorita les voy a mostrar una imagen y van a ver que los surcos se ven mucho mejor que una TAC. ¿Listo? Miren. ¿Listo? ¿Qué miran ahí? ¿Qué estructuras? ¿Qué es esto? Astas anteriores, astas posteriores, y aquí están los plexos. ¿Esto qué es? ¿Sí? ¿Cuarto? No, es el surco del acueducto. No, es el... ¿Se acuerdan la nariz que yo les había mencionado? Esto es como una naricita, esto es el acueducto de Silvio que comunica esto con el cuarto ventrículo que está más abajo. ¿Cómo es el cuarto ventrículo? ¿Cómo es la forma del cuarto ventrículo? Bien abajo, redondo, y un poquito más arriba, boca sonriente. ¿Recuerdan? Y esta forma triangular como una nariz es el tercer ventrículo. ¿Listo?
¿Qué más observan? Aquí, no sé si observan mucho mejor, ¿qué hay al lado de las astas anteriores? ¿Se acuerdan? Los núcleos de la base. ¿Esto es el núcleo qué? Caudado. Miren que aquí está la cápsula interna en forma de boomerang, ¿cierto? ¿Sí la ven? ¿Y esto qué es? El hipotálamo. Miren que se ve muchísimo mejor que una TAC. ¿Listo? Y algo que se ve muy y es evidente que es. Bueno, los surcos y miren, la sustancia blanca en el centro y la sustancia gris. ¿Sí la miran? Entonces, miren, una resonancia es muchísimo mejor. Ah, otra cosa bien importante, ¿qué mira mejor los tejidos blandos? ¿Una resonancia o una TAC? Una resonancia, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué ven, muchachos? ¿Esto qué es? Hueso. ¿Y esto? Toda la grasa que está debajo del hueso. Entonces, muchachos, cada vez que les digan tejido blando es resonancia. Resonancia. ¿Listo? A ver, les hago otro ejemplo para que lo entiendan. Ustedes quieren ver en la rodilla quieren ver los meniscos y quieren ver los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos de la rodilla? Los cruzados, los colaterales, y están los meniscos. ¿Eso es tejido blando o no? Sí. Eso es tejido blando. Entonces, ¿qué piden mejor? ¿Un TAC o una resonancia? Una resonancia. Entonces, el gol estándar, el estudio gol estándar para tejido blando es la resonancia. ¿Listo? En la TAC también lo van a ver, pero es menos, es mucho mejor la resonancia. ¿Listo? Miren, esto sí quisiera que me entiendan aquí. Esto es una resonancia cerebral secuencia T1. ¿Por qué se caracteriza? Porque el líquido cefalorraquídeo es negro, porque la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es ¿qué? Gris. ¿Sí? ¿El líquido qué color es en una T1? Negro. ¿Listo? Esto es una secuencia T1. Memoricen esta imagen, muchachos. Líquido cefalorraquídeo negro, la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es gris. ¿De qué color es la grasa en esta secuencia? Es blanca, porque la sustancia blanca indica mielina, habíamos dicho. ¿Listo? Miren una secuencia T2. El líquido cefalorraquídeo es blanco, la sustancia blanca es gris y la sustancia gris es blanca, al contrario. ¿Listo? Esta es una secuencia T2. Vuelvo y les repito, el líquido es blanco, la sustancia blanca es gris y la sustancia gris es blanca. Miren, esto es una T2, les regreso la T1. Ya les digo. ¿Listo? Y esto es una secuencia Fleil. ¿Listo? ¿Cómo es el líquido? ¿Cómo es el líquido? Negro, al igual que la T1, ¿se acuerdan? Pero miren que la sustancia blanca es gris y la sustancia gris es como blanca. ¿Sí la miran? O sea, es una combinación entre ¿qué? Entre T1 y T2. ¿Listo? Miren, líquido cefalorraquídeo es negro, hasta ahí sería T1, pero después invierte. La sustancia blanca es como grisácea y la sustancia gris, ¿cómo es? Blanca. Eso es una secuencia Fleil. Ya te respondo para qué nos sirve eso. ¿Listo? ¿Esto qué estudio es, muchachos? Esto es un TAC. Y estas tres son resonancias. ¿Esto qué es? Secuencia T1, T2 y T3. Miren la diferencia entre una T1 y una Fleil. Ambas son con el líquido cefalorraquídeo negro, pero aquí la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es gris. Aquí la sustancia blanca es gris y la sustancia gris es blanca.
¿Sí la miran? Miren la diferencia de un TAC en cuanto a los surcos, ¿sí? Y los surcos de la resonancia, es mucho mejor. Más que ¿listo? ¿Qué estudio es? ¿Qué nivel? ¿Qué corte? ¿Y qué secuencia es? Una resonancia magnética sin contraste. ¿Normal o anormal? A ver, ¿qué estudio es? Una resonancia, ¿no es cierto? Resonancia magnética cerebral. ¿Qué nivel? ¿O qué corte? Es un corte, digamos, axial de la parte media, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se observan las astas anteriores y posteriores. ¿Y qué secuencia? El líquido cefalorraquídeo es negro, la sustancia blanca es gris y la sustancia gris es blanca. Es una secuencia Leigh. ¿Normal o anormal? ¿Normal? ¿Y esto y esto? ¿Esto es normal? No. Entonces, según esta secuencia, y para responderle al compañero, ¿esto a qué corresponde? ¿A una hemorragia? ¿Por qué? ¿Por qué no es líquido? Porque no es negro. Miren, en esta secuencia el líquido tiene que ser negro. ¿Y esto cómo está? Hiperdenso. O sea que eso es hiperintenso. Entonces estas son lesiones sólidas. Para eso sirve la secuencia. ¿Ya? Esto no es líquido. Aquí miren que aquí es algo sólido y adentro parece que tiene algo líquido. ¿Sí? Miren. Esos son tumores. Miren, resonancia magnética cerebral, nivel de la parte media, es un corte axial, es una secuencia FLER y si hay lesiones hiperdensas en sustancia blanca en los lóbulos occipitales y miren, son lesiones sólidas. ¿Listo? Entonces, ¿es importante conocer las secuencias o no? Porque me permite uno saber más o menos qué tipo de lesión son. ¿Listo? Profe, ¿y ahí que se ven mejor los surcos, no sería mejor el edema? No, me refiero a las... Ya te voy a indicar, ¿listo? Miren que sí se ve mejor el edema porque si miran que se interdigita mejor, se ve mejor aquí en una resonancia de edema, ¿cierto? Miren que si comparamos las cisuras de acá están más borradas, ¿sí los miran? Entonces hay un edema cerebral frontal del lado derecho. ¿Listo? Miren, ¿qué estudio es? ¿Qué nivel? ¿Qué corte? ¿Y qué secuencia es? ¿Hay lesión? ¿Y si hay lesión, qué tipo de lesión? ¿Qué estudio es? Resonancia magnética cerebral, al parecer contrastada, ¿no es cierto? ¿Qué nivel? ¿Qué corte axial? ¿Qué nivel? De la parte media del cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué secuencia es? T1. ¿Listo? ¿Hay lesión o no? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Esto mirábamos antes? Son imágenes hiperintensas, ¿cierto? Son imágenes hiperintensas. Esto no es normal. Aquí lo que debería haber, ¿qué es? Los núcleos de la base, miren, debería haber esto, ¿no es cierto? Y lo que encontramos son estas imágenes. ¿Listo?
Puede ser algo sólido o líquido. Es algo sólido, ¿cierto? Resonancia magnética nuclear cerebral, nivel de la parte media, corte axial, secuencia T1, si hay lesión hiperintensa que deben ser sólidas con abundante grasa a nivel de los núcleos de la base. Este paciente tiene que tener un déficit neurológico bastante marcado porque afecta ¿qué? La cápsula interna de los núcleos de la base, ¿cierto? Debe tener un déficit neurológico bastante marcado. ¿Listo? ¿Se podrían parecer los signos y síntomas a los de un Parkinson? Exacto. Va a haber temblor, dificultad para empezar la deambulación. ¿Listo? Episodios psiquiátricos también. Puede tener, sí. Pero los déficits motor. Ustedes cuando vieron neuroanatomía, los núcleos de la base, miraron las funciones de los núcleos de la base. Por ahí pasan muchas fibras nerviosas. ¿Listo? Esta. ¿Qué secuencia es? T2. Perdón. Así, T2. ¿Por qué es T2? Líquido blanco, sustancia blanca gris y sustancia gris es blanca. ¿Normal o anormal? Hay una... Muchachos, ¿esto qué es? Todo lo blanco, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué es lo blanco según esta secuencia? Líquido. Entonces, ¿esto qué es? ¿Normal o anormal? Miren, esto es líquido cefalorraquídeo y esto también es líquido cefalorraquídeo. Es normal. El cerebro se baña de líquido cefalorraquídeo que va por las fisuras. Esto es totalmente normal. Por eso, miren que una imagen hiperdensa, si esto fuera una T1 sería normal, o una T2, pero como es Flake es normal. ¿Ya? Perdón, como es T2 es normal. Si fuera Flake o T1 sería anormal. ¿Ya? Profe, y ahí detrás de más o menos en la región del cerebro, que se ve una región hipointensa. ¿Aquí? Un puntico, sí, abajo. Estas no. Tocaría revisar, creo que esto no son alteraciones, pero yo lo reviso. ¿Listo? Miren, no hay lesión. ¿Listo? Miren acá, este son el ejercicio que habíamos hecho, ¿no? ¿Cuál era la secuencia que no tenía lesión? D2. Esta es la única que no tiene lesión. Esta secuencia es una secuencia, la ley, secuencia Flake. Y aquí están las lesiones sólidas, ¿cierto? Esta es una secuencia T1 y aquí están las lesiones sólidas. Esta es la única secuencia que no tiene lesión. ¿Listo? ¿Qué es esto? Mesencéfalo. Esto, globos oculares. ¿Listo? Estos son los globos oculares. Y la boca. ¿Esto qué es? No. Cerebro. Como el tallo, ¿cierto? Aquí viene el tallo y aquí está el mesencéfalo. Y el conducto. En la resonancia vascular es que no hay movimiento de masa, ¿verdad? ¿Perdón? No se va a ver movimiento de masa, aún así hay de tumores, ¿verdad? ¿Aquí? Sí, pues No, puede haber efectos. Lo que pasa es que estas lesiones son muy pequeñas. Pero ahí tienen que, o sea, en una resonancia tienen que leerla igual que en un ataque. Línea media, ventrículos, y si hay o no hay, edema cerebral. ¿Ya? Lo mismo. Para las lesiones en específico es mejor la secuencia Flake que la T2, pero la T2 es mejor que T1. ¿Cuál es la más, digamos, la más fisiológica? ¿Cuál secuencia es la más fisiológica de todas? T1, porque la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es gris. Pero para las lesiones, siempre busquen Flake y T2.
¿Listo? Les voy a presentar una imagen, ¿sí? Y ustedes me dicen qué tipo de lesión es. Vuelvo y les repito, o sea, me tienen que decir si es algo líquido, si es algo sólido o semisólido. ¿Listo? O si es normal. Muchachos, primero lean bien qué secuencia es y analicen. ¿Listo? Es líquido. Miren que esto es el mismo paciente, ¿no? Sí. Este es el mismo paciente. Es una T2. ¿Esto qué secuencia es? T2. T2. Como esto es líquido cefalorraquídeo, porque ya les dije que el líquido se mete por las cisternas y eso es totalmente normal, entonces esto tiene que ser líquido. ¿Listo? Pero hay una cosa que, digamos, inquieta un poquito porque es líquido, pero igual es redondeado. Tiene bordes definidos. ¿Eso es frecuente? No. Ahora vamos a esta secuencia. ¿Qué secuencia es? T1, ¿no es cierto? Miren, el líquido cefalorraquídeo, ¿qué color es? Negro. La sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es gris. Entonces, miren que es el mismo paciente y confirma que es líquido, porque esto ya es negro aquí. Todo esto es negro líquido y esto es hiper intenso, que es también líquido. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso, un quiste. Un quiste cerebral. ¿Qué es un quiste? Una acumulación de líquido dentro de una bolsita. Es una tumoración, pero en su interior no es sólido como las masas como tal, sino que tienen en su interior líquido o semisólido como grasa. ¿Y los quistes son benignos o malignos? Benignos. Son benignos. Entonces, esto es una imagen quística. ¿Listo, muchachos? Profe, hay eso más hiperintenso que también ahí. Por lo que dice la compañera. La compañera dice que el quiste, o sea, es una masa, ¿sí?, que en su interior puede tener líquido o grasa. Esto es un poquito más hiperintenso porque hay un poquito de material sólido. ¿Ya? No sé, muchachos, si está claro esos conceptos, las secuencias. Profe, esas manchitas amarillitas, ¿es actividad cerebral? No, esto es simplemente el estudio que mira dónde están las zonas de actividad. Es solamente eso. Profe, ¿y cómo podríamos expresar el nivel del corte? A ¿Cómo? nivel ¿Qué corte es este? superior. Ese es de arriba. O sea, que es un quiste que está ubicado en el óvulo. El lóbulo parietal. Parietal derecho, arriba. Bien arriba. ¿Listo? Entonces, en T1 es hipointensa y en T2 es hiperintensa. O sea que ambas significan que hay líquido. Una masa es el quiste como tal, muchachos, por favor. El quiste es una masa benigna, ¿cierto? Pero si está en cerebro, toda masa en el cerebro se la considera maligna. ¿Por qué? Porque hace efecto de masa. O sea, yo sé que el quiste es benigno, por si lo cogen y le hacen la patología, esto no va a tener células cancerosas, pero por la ubicación es maligno, por el efecto de masa. ¿Ya? ¿Esto de acá qué es, muchachos? ¿Qué secuencia es? T2. O sea, ¿que esto qué es? Líquido, pero como está bien delimitada, quiste. ¿Ya? ¿Esto de acá es normal? No, ¿no es cierto? Miren que esto es un quiste, pero esta de acá no es tan quística. Esto puede ser que, si esto es líquido, hemorragia intraparenquimatosa. ¿Ya?
¿Qué tipo de lesión? ¿Qué tipo de lesión es? ¿En cuál secuencia se ve mejor la lesión? Lo primero es un ataque cerebral normal. Este es un ataque cerebral y estas son resonancias. Muy bien. ¿Qué lesiones son? Sólidas, ¿no? Porque miren que el líquido cefalorraquídeo, ¿qué es? Negro, ¿cierto? Entonces, esto es un tumor hiperintenso. ¿Listo? Esto no es un quiste, ¿ya? ¿Esto qué es? T1 y T2. ¿Listo? Miren lo importante es que ustedes cuando les pasen una resonancia tienen que leer todo. Miren qué pasa en T2, casi no se la ve la masa. Pero si yo la cojo en T1, ya se la ve muy bien. ¿Listo? ¿Cuál sería mejor? La ataque también se la ve bien. Claro, pero esto es un ataque contrastado, por eso se la ve bien. O sea, para un tumor puedes hacer un ataque pero con contraste o una resonancia. ¿Listo? Les pregunto, ¿en un tumor cerebral es mejor la resonancia? En un tumor sólido. No necesariamente, porque la resonancia es para tejido blando. Inclusive un TAC cerebral con contraste es mejor que una resonancia en ciertas patologías como un tumor. ¿Ya? En T1, que es esta, una imagen hiperintensa, y en Flame también es, perdón, aquí es hipointensa, ¿cierto? Es más sólido. Perdón, hiperintensa acá, en estos lados de acá. ¿Listo? Bueno. Según esta tabla, ¿cuál es el estudio menos eficaz para el diagnóstico de hemorragias o hematomas subagudos y agudos? ¿Y cuál es el más eficaz? ¿Cuál es el estudio más eficaz para hematoma sutural o epidural? La TAC, simple o con contraste. Simple. No necesitan resonancia, ¿listo? Pero si nosotros tomamos una resonancia, ¿cuál es la secuencia más, digamos, más eficaz para estos hematomas, según esa tabla? Para los subagudos y agudos. Entonces miremos, agudos. ¿Qué pasa en una T1? Es que ISO intensa, entonces ¿nos sirve? No. ¿Cierto? Miren, agudo y subagudos. Pero en estos, miren, todo lo que es ISO intenso es más difícil de ver. Entonces, lo que me sirve para un agudo, ¿cuál es? La T2. De mayor contraste. ¿Listo? Porque es una imagen hipointensa, entonces yo la puedo ver muy fácil. Yo les dije que siempre lean en la FLE y en la T2. ¿Listo? Y para las estructuras anatómicas busquen T1. ¿Listo? Ok. No sé, miren aquí cómo se ve un edema cerebral. Mucho mejor que en una TAC. Ahí sí, miren que la sustancia blanca, blanca se interdigita sobre la sustancia gris. ¿Listo? ¿Esto qué es, muchachos? Esto. Eso tiene que ser líquido, ¿no es cierto? Porque estamos en una T2. ¿Listo? ¿Por qué se llama de una base química? Los vasos se abren y se cierran y al abrirse aumentan la permeabilidad. Entonces sale líquido. ¿Listo?
Columna. ¿Qué partes blandas observan en columna? El disco intervertebral, ¿no es cierto? ¿Nos sirve una radiografía simple? No. Radiografía ya habíamos visto con ustedes, ¿no? De columna, ¿cierto? Yo les dije que había el espacio intervertebral y que ahí se supone que está el disco, ¿se acuerdan? Miren que aquí está, esto es un ataque de columna. ¿Se ve el disco o no? Sí. Aquí se ve el disco. ¿Ya? ¿Esto qué es? ¿Ah? Es detrás de los cuerpos que está el canal vertebral, la médula. Entonces se ven los discos y se ve la médula. Mire que los discos intervertebrales terminan donde termina el borde posterior de qué? De la vértebra, el cuerpo vertebral. ¿Listo? Lo que está ahí más o menos por L4 serían los riñones, la masa isoide. Esto es intestino, No, más arriba. vejiga. Ahí, por L4 más o menos. No, esto es tejido paravertebral. Miren cómo se ve un tag de columna en un corte que es este sagital. Esto es más abajo, este es de columna torácica y este es de columna lumbar. Aquí se ve el sacro. ¿Listo? Miren que aquí no se ve muy bien, pero que este es un corte ¿qué? Coronal. Y esto es un corte ¿qué? Axial. Aquí es el cuerpo vertebral. ¿Esto qué es? Procesos espinosos. ¿Esto qué es? Pedículos. Y esto, la médula. ¿Sí la miran? Ok. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuál es el primer estudio que debemos solicitar a un trauma de columna? Ustedes están en urgencias, les llega el paciente porque se golpeó la columna acá. ¿Qué estudio mandan? ¿Resonancia o TAC? ¿Cómo? ¿Resonancia o TAC? Radiografía, muchachos. Yo les dije que el 90% de las alteraciones de la columna se las toma con radiografía. El 90%. ¿Sí? Y además es por costo-beneficio. ¿Listo? ¿Qué observan en esta TAC de columna? Cuerpos vertebrales aplastados, carcomidos, ¿no es cierto? Perdón. ¿Normal o anormal? ¿Qué observan? Un cuerpo extraño. ¿Cómo? Como un cuerpo extraño. Una imagen hipodensa, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿Dónde? Delante de los cuerpos vertebrales. Miren aquí. Aquí y acá. Lo que preguntaba el compañero, yo le dije tejido blando, ¿cierto? Pero esto ya está con bordes definidos. Estos sí son una masa. Esto no es tejido blando, esto es masa. Esto es una ¿Y masa. esto más o menos por la región torácica? Torácica baja, como toracolumbar. Si la miras acá y acá. No fue que una cosita que está como. De ese cuerpo extraño. ¿Cuál? En la parte posterior de la. del cuerpo. ¿Aquí? Sí. Esto es masa. Miren que la masa tiene masa por delante y masa acá atrás. ¿Y qué está haciendo esta masa? Ocluyendo la médula. Está presionando la médula, miren. ¿Ya? Esto es un TAC. ¿Esto qué es?
Los huesos coxales, acá abajo están, ¿no? Y miren que aquí hay una masa hipodensa por delante del cuerpo vertebral L4. ¿Eso puede ser una hernia discal? No. Es que ya te indico mejor para... Ah, mira acá. Esto es un corte que axial. Listo, aquí está el cuerpo, acá está la médula y aquí están los pedículos y el proceso espinoso. Aquí está el disco intervertebral y miren que protruye. ¿Sí? Y miren acá están los cuerpos vertebrales, acá está el disco intervertebral que yo les dije que tiene que ir hasta el borde. Y miren que protruye un poquito, no sé si lo alcanzan a ver. Como vamos a ver más adelante, esto se ve mucho mejor en una resonancia. ¿Listo? Entonces, esta sí es una hernia de disco. ¿Listo? A ver, usted está bajando las escaleras y se cae sentada. Desde el quinto, sexto escalón, ¿qué pasa? Los cuerpos vertebrales se juntan y el disco sale. ¿Listo? O, por ejemplo, usted alza un peso, bastante peso, ¿sí? ¿Qué pasa? El disco se puede herniar. ¿Listo? ¿Cuál es la sintomatología de una hernia de disco? Acá abajo, L3, L4, L5. Dolor y calambre en los pies. ¿Por qué? Muchachos, por favor, colaboren, es que no puedo hablar mucho, ¿vale? Si usted cae sentado, se hernia. ¿Y qué comprimen? Si está abajo. El nervio ciático, ¿cómo se llama? La raíz del nervio ciático, ¿cómo se llama eso? Radiculopatía. Entonces, usted se cae y ¿qué va a sentir en la pierna? Hormigueo, dolor, pérdida de la fuerza, ¿cierto? Entonces, no es que usted se caiga y siempre haya una hernia. Primero tiene que tener síntomas neurológicos de los miembros inferiores, en este caso. Hay muchos pacientes que hacen la hernia, se caen, hacen la hernia y a los pocos días empiezan con el dolor. ¿Sí? Ahí está bien. Miren bien esta imagen. ¿Esto a qué corresponde? ¿A qué estudio? A una TAC de columna, ¿cierto? En un corte ¿qué? Axial y en un corte sagital. ¿Listo? Y nos indica una hernia. Ahora miren esta y miren la hernia de una resonancia. ¿Listo? Miren, aquí están los discos, se miran muy bien, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? Se protruye. ¿Listo? Bueno, no se mira bien. Bueno, miren que aquí el disco está hasta acá y acá hace como una bombita. De pronto en la diapositiva ya, ¿sí? Aquí hacen una bombita que protruye. Y es que nos han acortado el espacio. Ajá. Y miren en un ataque. Perdón, en una resonancia, cómo se ve el cuerpo, los músculos, ¿cierto? Se ve la musculatura, se ve el disco intervertebral. ¿Sí? Esa es como la diferencia. Acá creo que se ve mejor en esta. Estos sí son los riñones. ¿Quién me preguntaba? Esto es riñón derecho, riñón izquierdo. Se ve limpio, y los cálices, todo se ve en tejido blanco, ¿no? Es hermoso, esos músculos. ¿Listo? Miren la hernia acá. ¿Aquí hay una hernia o más? Dos. Esta y esta, ¿cierto? Y está comprimiendo la médula, que se supone que comprime ¿qué? La raíz, ¿cierto? La raíz del nervio ciático. Bueno, acá hay una fractura del cuerpo vertebral. Acá miren esta resonancia. ¿Qué hay aquí? Una imagen que isodensa, no, porque es resonancia. Es intensa. Intensa, mira acá. Una imagen redondeada hipointensa que comprime la columna torácica. ¿Listo? Todo esto sí es tejido. Todo esto es tejido.
¿Listo? Pero aquí esto no es normal porque la médula debe seguir acá su recorrido y acá está esta misión. Y esas funciones así, por completo la médula podría verse en su propio. Sí, o sea, toda esa parte de clínica les sugiero que las estudien en semiología. ¿Listo? Aquí puedo concluir, esto es columna torácica, entonces va a estar comprometido miembro superior también, ya síntomas neurológicos de arriba. Miren que este tumor es que intenso, porque digamos que el problema de esta resonancia, ¿cuál es la diferencia de esta resonancia con esta de acá? Esta es con contraste y esta sin contraste, ¿cierto? Y lo que dice el compañero, esta es una T2 y esto es T1. ¿Por qué T2? Porque la médula está bañada por líquido, por eso se ve blanco. ¿Listo? Mientras que esto es una T1. ¿Listo? Muchachos, acabamos neuroradiología, no sé si está entendido. Yo sé que es un poquito largo, pero pues, y esto es lo básico, ¿no? Porque si ustedes ven, como les decía, en resonancia magnética son 7 secuencias. El médico especialista en radiología tiene que leer las 7, ¿cierto? Solamente les coloco lo básico, ¿cierto? Para que tengan una idea. Muchachos, una cosa, lo que les decía, los médicos internos, los de noveno, yo también les doy clases a los de noveno y décimo, de radiología no saben nada, ¿listo? De verdad que no saben nada. Con la doctora Patricia decidimos replantear todo lo de imagenología. Yo hace 6 meses tengo esta materia, entonces yo les paso las diapositivas, yo les paso el material, pero necesito que cuando estén en semestres superiores vuelvan y lo pasen, muchachos, porque el interno no sabe qué es una radiografía Capwell, una Waters, no sirve para qué es una resonancia, etc. ¿Listo? Entonces les sugiero eso. Profe, ¿ejercicios en clase no podemos realizar de estos? ¿Perdón? ¿Ejercicios en clase de estos no podemos realizar? Talleres. ¿Talleres? Son unos talleres. Muchachos, Porque si no, patrón. me preocupa que somos 20 y casi 30 estudiantes.